mirando. No, no me da para compartir. Ay, me dio la bosteciadera, imagina, buena hora. No, 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 yo tengo que trabajar. Adiós, bosteciadera. A ver, muchachos, ¿cómo van ustedes? ¿Cómo están? Les cuento. Yo terminé la vuelta 10. Miren, la vuelta 10, muy lindo. Acá faltaba cerrar con lila porque es la vuelta 10. Y empecé la vuelta 11. Acá la vuelta 11, pues la 10 se terminó tapando todo esto con beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 beige. Eso es, terminé la vuelta 10. Y la 11 empezamos rosa sobre rosa. No lo amplié más, sino rosa sobre rosa. Un punto rosa, uno en relieve, dos puntos rosas, dos lilas. Acá el lila se corrió hacia acá. Entonces tengo uno, dos, tres, cuatro rosas, dos lilas, tres rosas, un lila, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis rosas, dos lilas, dos bronce, dorado, dos lilas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve fucsias, que empezamos con dos puntos bajos y así punto en relieve, punto bajo, un lila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fucsias. Empezamos con dos puntos bajos y terminamos con tres puntos bajos. Los otros sí están en relieve. Hola, señora Islenia, buenas noches, bienvenida. 1, 2, 3, 4, 5 dorados, 1, 2, 3, 4, 5 lilas, un dorado, un lila, dos fucsias, puntos bajos, un lila, un fucsia, un punto en relieve, un punto bajo fucsia. Tres en total. Dos dorados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lilas, dos dorados, 1, 2, 3, 4 puntos rosados, un punto bajo, un punto en relieve, un punto bajo, un punto en relieve. Un lila, 1, 2, 3, 4, 5 puntos rosas, un punto en relieve, un punto bajo, un punto en relieve y dos puntos bajos. Y acá estoy terminando esta primera mitad. Recuerden que la vuelta 11. Simplemente tejí todo dorado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dorados. Y acá. Ve, acá sí me dice que puedo hacer un punto corrido. Porque en el otro hice punto sobre punto. Ese. Sí, raro, porque si alcanzo a hacer punto sobre punto, un punto corrido. Hago un punto rosa sobre dorado, dos puntos bajos rosa y empieza. Punto en relieve, punto bajo, uno y dos. Tengo que hacer dos puntos bajos para que quede corrido. Víctor Hugo, buenas noches. Benilda, buenas noches. Alejandra, buenas noches, bienvenida. 1 y 2. Y hago los dos lilas. Uno sobre lila y uno sobre rosa. Listo. Ahora hago los rosita. ¿Todo va rosa? Ah, sí, es que este corazón ya se está terminando también, de más que por eso fue. Ah, sí, por eso es que tenía que ir punto sobre punto acá, porque él ya no crece, en la vuelta 12 se recoge. Sí, muchachos. Acá un punto bajo, un punto en relieve. Un punto bajo, un punto en relieve, un punto bajo, un punto en relieve,
Niña Saura, ese milagro de verlo usted por acá, ¿dónde anda? Olga, buenas noches. Alejandra, buenas noches. Niña Sauri ya llegó a Bogotá, ya está de nuevo acá en Bogotá, ¿dónde anda? Ay, espere que a mí me faltó acá un punto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, acá, un punto lila. Un punto lila. Listo, perfecto. Sí, un punto lila acá, 1, 2, 3. 1, 2, este es el tercero. Casi se me va, menos mal vi hasta abrir y volví a mirar el patrón y ahí estaba. Profe, aún acá en Calarcá, mañana ya viaja a Bogotá. Ah, bueno, niña Seuri, pero todo bien, ¿cómo está su mami? ¿Todos aliviaditos? ¿Todo bien? Y volvemos. Ahora sí es el punto lila. Ya me había saltado el punto lila, míralo. 1, 2, 3, punto lila. ¿Sí ven? Ah, y mucha lluvia en Calarcá, acá en Bogotá. Hoy no llovió, pero esta semanita sí, buenos aguaceros. Punto relieve, punto bajo, punto relieve. Esta es la vuelta 11, chicos. Yo terminé la 10 y hice la mitad de la 11. Punto bajo, punto en relieve. Súper. Y 2 lilas. Uy, sí, acá en Bogotá también mucha lluvia, mucha. 1 y 2. Y volvemos. 2 puntos dorados, que en este caso es un punto dorado. Ah, no, solo uno. Acá no me queda sino para un punto dorado porque este corazón todavía crece más. Entonces un punto dorado, 2 lilas, sí, 1, 2 y todo rosita. Hola, señora María Luisa, buenas noches. ¿Cómo está, señora María Luisa? Islena Peñafiel, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo van? Punto bajo sobre lila. Punto en relieve. Punto. Ah, este lila viene hacia acá. Va uno hacia... ¿Ves? Si se devuelve. Punto bajo. Punto en relieve. Punto bajo. Punto en relieve. Punto bajo. Punto en relieve. Punto bajo. Punto en relieve y hago un punto lila. Está genial. El punto lila queda sobre un punto fucsia. María del Carmen, buenas noches, bienvenida. Y les comento que en este momento está lloviendo fuerte. Acá, señora María del Carmen, bendito Dios, no. Sí, esta semana mucha lluvia, pero hoy no. 1 y 2 puntos bajos. Y ahora sí, punto en relieve. Sí, hoy hizo fresco, pero no, hoy hizo un día muy lindo, gracias a Dios. Blanca Nubia, buenas noches. Islena Peñafiel, profe, le cuento
pasé a ver lo del tejido y organizar los hilos. ¿Cómo le fue, señora Islena? Cuénteme. Tiene mucho material, tiene muchas cosas. Cuente que le está sobrando para que envíe para acá, pero que lo haga con buena moral. Que tiene, si tiene muchas boquillas, hay que hacer monederos con boquillas. Si tiene muchos, ¿qué le digo yo? Muchos flejes, hacer monederos con flejes. Si tiene muchos cierres, ponerse a hacer monederos con cierre. Voy a tener un monedero por fin. Ay, ¿va a tejer un monedero? Envía fotos. Edith, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hágale. Que tiene muchas boquillas. Ah, empieza con uno con boquilla. Hágale. Mira a ver qué cosas tiene y empieza a trabajar. Empieza a meterle ganas. A ver, ese va dos después. Entonces aquí punto en relieve y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. 3 puntos bajos. Todo dorado. Todo dorado. A ver, que este no sé por qué me dio la vuelta ya. Gracias, señora Dilia. Judith, buenas noches, bienvenida. Islena. Ah, bueno, póngase a tejer a ver qué es lo que va a hacer con esos hilos. Y eso es muy bueno, limpiar, organizar, volver a acomodar. Lo que yo digo, no importa que usted tenga acomodados sus hilos, si usted tiene ganas de tejer de verdad, póngase a organizar los hilos, que eso lo motiva mucho a uno. Como que uno viendo tantas cosas hermosas, llegan ideas impresionantes a la cabeza y dice uno, ay, ¿cómo quedará ver lindo esto con esto? ¿Cómo se verá de hermoso con esto? ¿Cómo? Y de una, chicos. La verdad, todo es motivarnos, revisar, sacar, limpiar las cositas, volver a acomodar y llegan muchas ideas, muchas, muchas, muchas. Entonces no hagan sino tejer, chicas. No hagan sino tejer, que viene madres y hay que darle mucho regalo a esas mamás. Muchos, muchos, muchos regalos. Acá termino con el lila, un dorado. Las mamás, las hermanas, las primas, las sobrinas, las tías, tenemos mucho a quien obsequiarle algo lindo y de pronto con un montón de material arrumado podemos sacarle un muy buen provecho sacando monederos, portallaves y dar buenos regalos, porque esa es la idea. Acá es uno lila. Buenos regalos podemos dar, muchachas, hechos por nosotras y tenemos tiempo, pero toca empezar ya. Si no empiezan ya, se les va a hacer de noche. Un lila, dos fucsias y un lila. Dos fucsias, uno y un punto en relieve. Punto bajo, punto en relieve. Y vamos a hacer un lila. Y mirar las cositas. Yo tengo cajitas y a veces me pongo a arreglarlas, a colocar que un tornillito, que una cosita acá, solamente como por salir de la rutina y mirar qué tengo. Que si me faltan, que si... Ah, y ahí se va animando uno y va dándose cuenta que tiene y que tiene mucho para trabajar, entonces se anima un poco más. Punto bajo, punto en relieve. Y este termina con punto bajo sobre dorado o encima de dorado. Solo dos punticos dorados acá. Solo dos puntos doraditos. Uno y dos. Y este corazón de acá es muy fácil de entenderlo porque este corazón simplemente es lila. Lilas corridos. O sea que si acá quedó un dorado, encima de ese dorado empiezo. Y hago un punto ahí. Todo lila. Y un punto al final. Para que empiecen a verse más bellos los corazones. A mí me gustó mucho este patrón. Estela, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, Margarita? Buenas noches. ¿Cómo va, señora Margarita? Acá simplemente
un punto corrido ahí. Y dice que va a, no, quedan solo 2 dorados. Y voy terminando el otro corazón. Ay, acá dentro de este corazón blanco, rosa, va a empezar otro corazón que está por dentro, muy raro, pero está por dentro. Vamos a hacer 3, 4. 4 puntos bajos rosa. Un punto bajo rosa sobre dorado, un punto en relieve, aquí agarrando la pestañita de abajo, un punto bajo para un tercero y un punto en relieve. Y acá hago un punto lila. Y terminamos con el rosa. Norma, buenas noches, señora Norma Verónica, ¿cómo está? Ese milagro de verla por acá en el en vivo, no estuvo en el de la página. Vamos adelantando bastante, estamos contentos porque nos está yendo muy bien con la mochila de triángulos. Ya vamos súper adelantados, a ver si le colocamos bolsillito. Bolsillito y el fajón. El fajón que tejimos para esa mochila es espectacular. A ver si lo encuentro acá rapidito a la mano. Mírelo, chicas. Este es el fajón para la mochila de triángulos. La verdad siento que le hizo falta un poquito de color, pero me gusta así para que no quede tan cargado. Hermoso, hermoso. Tengo que hacerlo. Es que ni les grabé ni nada porque realmente, chicos, lo terminé. Me tocó dividirlo porque iban en 2 partes y entregarlo ahí mismo. O sea, no tuve tiempo de nada más, sino de una vez entregarlo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y punto bajo para 4. Entonces, pero como lo tengo que repetir, no se preocupen que yo hago urdimbre hoy y mañana. Tengo que hacer urdimbre de fajones unicolor, pero también de ese fajón para la mochila. Para la mochila de triángulos. Y termino con un solo lilita acá. Ya estoy terminando esta vuelta y todo esto va dorado. Esta es la vuelta 11, queda terminada la vuelta 11. ¿Listo? Sí, acá vea, punto sobre punto. Ya aquí se terminan los lilas en este corazón. Ustedes no vayan a creer, acá para arriba lo que hay es corazones en cantidad todavía. Todavía hay mucho corazón para hacer, pero pues obviamente, muchachos, unos se terminan, unos empiezan, unos se terminan, unos empiezan. Miren, todo dorado. Este corazón de acá creo yo que también ya se va a cerrar. Quedan 2. 1, 2. Entonces sí, acá simplemente el último dorado sobre rosa para que empiece a cerrarse también este corazón. Y volvemos a rosa. Estamos empezando vuelta 12. ¿Listo? Acá estamos empezando vuelta 12. Esperen, yo miro mi patrón. Empezando vuelta 12. Estaba mirando un mensaje, chicos. Estaba chismoseando un mensaje de una persona que desde donde transmitimos desde Bogotá, Colombia. Chicas, estamos en Bogotá. Vuelta 11 terminada. Empezamos vuelta 12. La vuelta 12, el último dorado quedó sobre rosa. Y empezamos acá. Dice que queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rosas. 1, punto en relieve. 2,
3, 4, 5, 6 y 7. Yo estoy empezando la vuelta 11, 12, ahorita se las leo. Listo, la que acabamos de terminar fue la 11. Ahorita se las leo porque, chicos, porque es más fácil que yo haga ese pedazo hasta la mitad y les lea todo el pedazo, para que no queden ahí como que, bueno, ¿y aquí para dónde vamos? Acá 3 lilas, recuerden, ningún 3 lilas. Va uno dorado y uno fucsia. Va uno dorado, ningún 3 lilas. Tremendo diseño este. Va uno dorado. Encima del lila va uno fucsia. ¡Qué patrón tan enredado! Listo. Uno fucsia. Uno lila. Norma Verónica, Noemí, Natalia llegando. Bienvenida Natalia, Gloria, buenas noches, bienvenida. Gloria, nosotros también estamos en Bogotá, que me estaban preguntando por WhatsApp de dónde estamos transmitiendo. Estamos desde Bogotá, localidad Puente Aranda. Me encanta mi localidad, chicas. Siento que es muy central. No, aquí no va fucsia. Aquí le voy a hacer todo rosa. Aquí vas todo rosa. Que fucsia ni que nada. Es una localidad muy central. ¿Por qué? El domingo fuimos por allá muy lejos, muy lejos, y hay mucha, ¿qué le digo yo? Es muy residencial. Donde fuimos es una zona muy residencial. Mi esposo encantado, ay, que lo tranquilito, que lo chévere, que lo cerquitica al portal de la 80, que lo cerquita esto, que lo cerquita lo otro, no, que es súper chévere, un parque gigante y el enamorado de ese parque gigante, ay, mire lo chévere y el feliz por allá, ay, mire esto por acá, lo chévere, decía, a mí me dio fue risa. Dijo, mire, súper tranquilo, relajado, y yo, no, 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 no. Donde estamos nosotros es muy central. ¿Por qué? Porque si la gente viene del norte, estamos cerca al centro. Si la gente viene del sur, estamos cerca al centro. Si las alumnas están en sur-occidente, estamos cerca al centro. Entonces, todo queda perfectamente cerca al centro. Entonces, nosotros estamos cerca al centro, donde, sí, que bueno, si usted viene del norte al norte, donde fuimos el domingo, obviamente tiene que atravesar la mitad de la ciudad para llegar donde nosotros estamos, que es Puente Aranda. Pero yo le dije a él, no, yo siento que estoy ubicada en un sitio estratégico para que cualquier persona llegue. Para que cualquier persona llegue. En cambio, si estoy por los lados de la 80, imagínense los que vienen de Usme, de Santa Librada, de La Aurora. No, muchachos. Entonces le digo yo a él, no, me quedo donde estoy, porque él le encantó, dijo, ay, esto se ve tranquilo, se ve relajadito, pero así nomás, tampoco dijo, vámonos, no, 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 solo que se veía muy chévere, le gustó mucho, dijo, como que muy residencial, muy chévere, y yo, no, 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 no. Pero sí, chicos, claro, encuentra unos, conoce, le digo yo a mi esposo, de verdad nos falta todavía mundo por recorrer en Bogotá. Yo que conozco tanto, pero para ese lado no conocía y la verdad sí, muy chévere por allá. Acá sigue creciendo 2 lilas y todo fucsia. Este es uno de los corazones más grandotes que hay. Entonces estamos en Puente Aranda, localidad Puente Aranda, muchachas, muy cerca a los Aules de las Américas, cerca a la estación de Pradera. Si es Pradera, sí, de Pradera. Sí, siento que estamos en una ubicación muy buena. La verdad está muy chévere la ubicación en la que estamos. La gente que viene en Transmilenio se le facilita muchísimo bajarse ahí en la estación y caminar un poquito nomás. Entonces, si está cerca, hay una estación de Transmilenio, pasa mucho transporte, mucho alimentador. No, está chévere, muchachos. Si viene por la 68 estamos cerca, si viene por la 50 estamos cerca. No, la verdad, bastante central. Acá nada más.
Acá nada más. Hola, hijo mío. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Cansadito? Sí, me está dando mucho sueñito. ¿Y eso? Pues el dedito chiquito que te conté. Ah, sí, ya me habías dicho. Como que se me abrió. ¿Fuiste a ver a Lulú? Sí, ¿Y cómo está? está súper bonito. Sí, ¿ya te saludó bien? Sí, ya. ¿Ya le Pues ya pasó no la tan depre? tan bien, pero sí. Sí, ella no te reconoce como la familia porque pues no vas mucho, pero sí bien. Ah, bueno, hijo. ¿Y dónde más fue? Fuimos al cine ¿Con quién? con los compañeros. Ah, es que sí tenía plan de ir a cine. Sí, fuimos a ver Avatar. Ve, yo pensé que era de mentiritas. Aquí Ah, llegamos y nos fuimos a jugar Play. bueno, hijo, eso es lo que importa. Descansa entonces. Y yo no las estoy leyendo esta porque ya les dije que ahorita les iba a decir cómo va. Listo. Acá seguimos. Ana Rosa, buenas noches, bienvenida. Carmen, bienvenida. Angélica, buenas noches, señora Angélica, ¿cómo está? Ya estamos en la vuelta 12. Voy a dejarles empezar a la 13 para que ustedes adelanten. Es que ya dándole la vuelta de 3, 4 es más rápida. Creo que es de 30 el patrón hacia arriba, de 30 vueltas. Entonces yo siento que no nos falta mucho. Sí me toca explicarles y no adelantar demasiado por la cuestión que es raro el diseño y pues no es como explicarles, por ejemplo, la del topollillo. Entonces por eso prefiero hacerlo con calma, pero si yo adelanto media vuelta, ya con eso nos hemos solucionado. Esta es la de topollillo. Miren la de topollillo tan hermosa. Miren ese topollillo. Ah, dígame si no se ve espectacular ese carro. Esta es muy fácil porque yo tengo este topollillo y yo les, por ejemplo, les puedo decir a ustedes que de estos grises acá, por ejemplo, no hay, no sé si hay eso, pero yo, por ejemplo, les digo 3 grises y pongámosles 50 blancos. Entonces es muy rápido porque no hay punto en relieve, no hay nada raro. En cambio, esta no, esta yo no me puedo ir a decirle a ustedes, muchachos, aquí tejí tantos puntos, no se notan, no, o sea, no alcanzan realmente a darse cuenta. Pero mire esa topollillo tan hermosa. Acá sale la otra oreja y queda perfecto el ratón. ¿Cierto que está hermoso, chicos? Está bellísimo, está muy bello ese topollillo. No, Angélica, hoy no hice en vivo. Yo adelanté todas estas vueltas. Yo adelanté una, dos, creo que 2 o 3. Bueno, yo se las leo de todas maneras, pero no, Angélica, hoy no hice en vivo. Es que por poco y no puedo hacer mi en vivo siquiera en Facebook. Imagínense que tuve demasiado trabajo. Yo sí adelanté porque la idea mía era esa. Avanzar una o dos, bueno, no era, es esa. Adelantar 1 o 2 vueltas. Que ni un solo día, ni uno solo pase sin tejer. Entonces, mi idea es esa, tejer mucho. Me dan ganas de hacer el punto en relieve acá. No. Mi idea es esa, tejer mucho el topollillo, pero lo que yo les digo, por ejemplo, Angélica, si yo les explico a ustedes que acaban tantos bronce, no, esto es capuchino, azul, blanco, azul, acá es muy fácil de explicar los punticos poquitos que hay diferente, el resto es blanco y azul. Entonces, digamos, es muy fácil de entender que va ahí. Pero esta no, esta mochila sí necesita que no me salte nada y poderles mostrar a ustedes no solo lo que hice, sino lo que voy haciendo. Pero esa topollillo está muy bella. Ay, a mí me fascinó. Yo quedé enamorada cuando vi que el carro quedó bello. Yo dije, sí, claro, esa es. Ay, cuando haga bien la carita se van a enamorar mucho porque ese topollillo se ve muy tierno. Muy, muy tierno, muchachas. Entonces sí nos está quedando bello, 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 bello. Sí, ese topollillo. El carro se ve muy bien. ¿Saben qué me gusta mucho de este? Que se parece mucho al Willis que hizo esta chica. Les voy a mostrar, espero si encuentro el Willis por acá. Ve, yo no he subido esas imágenes del Willis de aquí a YouTube. Que este también es patrón propio. El Willis es un patrón de creaciones Maricroche Colombia. Son patrones que nosotros sacamos para que las compañeras puedan tejer. ¡Ay!
Hay uno militar que queremos verlo pronto. Miren, miren que este auto se ve muy lindo. Miren este Willys. Miren, miren. Patrón propio de Creaciones Mari Crochet Colombia. Carpado y abierto atrás. Miren, ¿sí ven? Espectacular. Estas cositas que se ven ahí las tiene el carro original del dueño. Entonces la clienta lo que quería era que esto se le viera así de bonito. Miren. Y el gerente de venta es el que saca los patrones carpaditos, sin carpar. El otro, el que es militar, no se los puedo mostrar, muchachos, porque resulta y pasa que está en patrón, en cuadrícula. Entonces no lo puedo mostrar porque es la cuadrícula, pero ay, esto se ve muy bello. Dígame si no, mire. Ese Willy se ve espectacular. No, ay, vea, mejor dicho, es este, pero obviamente en cuadrícula. Vea, nos lo enviaron así y mi esposo lo sacó. Vea, es espectacular ese Willis. No, ya, no tengo más. Entonces me encanta mucho las mochilas de carros porque sí se ve lindo. Si ustedes se dan cuenta, sí se ve la forma del carro. Entonces el topollillo, vea, ya va con sus ojitos bello. No, Angélica, no te preocupes que mañana, Dios mediante, sin falta. Ay, mañana no sé, Angélica. No sé mañana. Yo estoy tejiendo un Willis, ya voy por la mitad. Me envía fotos, Angélica. ¿Patrón de nosotros o patrón de otro lado? No, o sea, no es nada malo, no lo vayas a tomar a mal. Yo pregunto porque yo sí les doy fe que los patrones de los Willys y de los autos que son nuestros son muy espectaculares. ¿O eres tú, Angélica, la del Willys militar que hizo mi esposo, que es hermoso, hermoso, hermoso? Sí, muchachos, no, bellísimo, yo más enamorada, yo quiero, si es el militar, quiero verlo porque yo digo que tiene que ser muy espectacular. Entonces, este Gillo se ve muy bello en ese auto, me encanta cómo se ve, me gusta mucho cómo se ve. Entonces, estamos orgullosamente felices que se ve muy bonito, 2 y 1 corrido. 1, 2, entonces puedo hacer este en relieve. Punto bajo, punto en relieve. Ahorita se los leo, no se me asusten porque vamos a leerlo. Ese Gillo es muy bello, chicos. Esta mochila es la que tengo que entregar ahorita pronto. Yo quedé de que lo voy. El mío tiene una palma y un palo de café. Angélica, pero entonces sí es un patrón nuestro. Es un patrón nuestro. Mi esposo. De hecho, este tiene la palma, sino que no sé por qué no se ve ahí. Mi esposo, creo yo, envíemela al WhatsApp a ver qué tanto se ve y se lo presumimos acá a los chicos. Porque sí, mi esposo lo hizo con una palmera, una palma de cera y un palo de café. Ese patrón es de nosotros, el que tiene una palmera de cera y un palo de café. Esto, ¿yo dónde voy? Ah, yo voy acá. Un lila y el resto fucsia. Y nosotros hicimos otro, no, yo creo que el militar trae, no, sí hicimos el de Angélica, pero le hicimos uno militar a una señora, creo que con piedras negras fue. Hay algo de piedras, mañana se lo mando si es. Gracias Angélica, listo, ya, que si es patrón de nosotros, chicos, nuestro. Ay, eso tiene que verse muy bello, gracias Angélica, tan bella. Entonces sí, me envía fotos para presumirle a los chicos lo hermoso que vemos nosotros los patrones de Willys, de carros, de todo eso, queda muy bello. Muy, muy bello. Uy, hicimos una con una retroexcavadora espectacular, sino que la chica no lo ha tejido. Ay, pero el patrón es perfecto, ese patrón es muy bello. Y acá 2 puntos. 1. Sí, topa de una vez con este color lila. No, más bello esos patrones de carros. Me gusta mucho es el dopochillo. Bueno, me envía fotos y yo en el en vivo mañana se los presumo a los chicos. Porque es muy bello. Acá solamente lila, 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 lila. Nada más. Queda corrido, sí.
No, muchachos, esos de Topollillo son muy bellos. Ese carro está bellísimo. Toca es cambiarle color. Le digo ya a mi esposo, ay no, qué lindo rojo, verde. Pero no, es a petición del público, entonces no nos preocupamos por los colores, sino que sí sea para el gusto del cliente. Y acá seguimos, chicos. Ahí les dejo ese topollillo bello. Bello, bello. Espere que aquí sí tengo un enredito allá. Nada más, nada más. Y este rosita punto bajo, punto en relieve. Punto bajo. Punto en relieve. Y acá 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acá punto lila y nace un fucsia. No, es que estos corazones son raros. Acá hacemos un lila y dentro de este corazón nace un corazón fucsia. Sí, ese topollillo está hermoso. Este lo estamos haciendo en un taller, en un grupito, para que quede grabado y guardado, muchachos. No se nos pierde la información. Va a quedar la información porque no queremos que se pierda. ¿Qué es lo que pasa? Como los videos se borran cada 30 días, entonces en esos grupitos lo que hacemos es descargarlos y volverlos a subir para que no se eliminen. Entonces, por eso tratamos de proteger mucho ese contenido, porque las chicas, pues no todas pueden tejer al mismo tiempo. Normalmente, espere que agarre una sola hebrita, necesito dos. Normalmente trabajan y pues necesitan un poco más de tiempo, no que los videos estén 30 días, sino un poco más para ellas poder terminar los proyectos. Porque si los dejamos solo por 30 días, pues ellas no tienen mucho tiempo. Entonces, sí tratamos de que se conserven por mucho tiempo para que ellas puedan trabajar en forma. 1. Ah, no, solo 1. Y aquí, bello, aquí no dice lila, tan raro. No iba lila. Entonces acaba un solo rosado y 2 lilas. Ese va así. Sí, ese topollillo se ve muy bello. 2 lilas. Y aquí ya estoy terminando la primera mitad de la vuelta 12. Se las voy a leer y nos ponemos a repetirla hasta la vuelta 12. Listo. Todo queda beige. El último beige ya sabemos, o dorado, ya sabemos que queda sobre rosita. Aquí nada más. Listo, pero les voy a leer primero antes de continuar qué se hizo en esta mitad para que ustedes puedan repetirlo. Sí, ese Gillo está bello. Yo creo que Seuri debe estar, pero anhelando estar en Bogotá rapidito para empezarlo, porque Seuri hizo fue una mini mochila de Mafalda y ella más que todas las otras chicas querían ver ese hecho, porque le encanta el topollillo. Chicas, bueno, acá les dije que todo lo había terminado la vuelta 11 con dorado y terminé sobre rosado. Acá hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rosados. Un punto bajo, un punto en relieve, 3 puntos bajos, uno en relieve, un punto bajo, uno dorado, uno fucsia, un lila y 1, 2, 3, 4 rosas. 2 lilas, 2 dorados, 2 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fucsias, empezando por 2 puntos bajos y relieve, punto bajo, relieve, punto bajo. Un lila,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 fucsias. Empecé con 2 puntos bajos normales, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, punto bajo, hasta terminar acá. Y acá tengo 4 puntos fucsia, puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dorados, un lila, 1, 2 puntos fucsia, un punto bajo, un punto en relieve, un lila, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos fucsias, un punto bajo, un punto en relieve, un punto bajo, un punto en relieve y 2 puntos bajos. Todo lila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un punto bajo, un punto en relieve, un punto bajo, un punto en relieve, rosita. Un punto lila, un punto fucsia. 1, 2, 3, 4, 5 puntos rosados y 2 lilas. Y terminé todo con dorado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dorados. Y voy a repetir esta mitad, porque esta es solo una mitad. Vamos a repetir esta otra de acá. Y ya para ir cerrando este corazón, que este corazón es un punto bajo, 2 puntos bajos, un punto en relieve, sigue un punto bajo, 1, 2, 3 y el punto en relieve. Lo mismo que hice en la otra mitad. Estamos repitiendo. Tiene que quedarme 7 para hacer, creo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punto dorado y un punto fucsia. Un punto dorado sobre rosa y en el punto lila que hice la vuelta anterior hago el fucsia. Acá. Un punto fucsia. Esperen, yo miro, no está recogido por ahí. Y un punto lila. Todo rosita, 4. Punto bajo. A ver que solté uno. Punto en relieve. Punto bajo. Y punto en relieve. Y este se termina porque hay dos lilas acá. Los termino con 2 lilas. Uno y 2. Y seguimos con este, que este es uno de los corazones más grandes. No, mentiras, van 3 grandes. Pero sí, este es uno de los 3 grandes que lleva cada mitad. Aquí vamos a hacer uno dorado y los 2 lilas. Uno, 2. Y ya todo fucsia. Que se acomoden mis hilos, que no me gusta que queden regados porque ahí es donde se van enredando y ustedes mismos se dan cuenta que no tengo para nada mis hilos enredados. Trabajo muy contenta con esos hilos así súper suelticos. Agarro la pestañita de abajo para hacer mi punto en relieve. Acá. Punto bajo. Punto en relieve. Punto bajo. Hoy estaba escuchando yo una maestra que estaba invitándolos a ir al taller de ella. Y decía que el macramé era el único proyecto, la única terapia, proyecto terapia, o sea, que el macramé, nudo de macramé y cualquier cosa que se hace en macramé, que se hacen salidas de baño, bolso y todo, y nudo de macramé, que era el único
tejido del crochet o de las técnicas que el único que 100% era terapéutico porque manejaba los dos hemisferios del cerebro y que era el único. Entonces yo decía, esta señora jamás ha agarrado una aguja porque yo manejo perfectamente mis dos manos y yo dentro de mí, yo obviamente no le coloqué un mensaje y tampoco va a mencionar que no, yo les estoy contando porque mi reflexión en ese momento fue, esta señora jamás ha agarrado una aguja porque es que el movimiento que usted hace tan perfectamente sincronizado entre esta mano y esta la consigue solo tejiendo crochet. En nudo de macramé usted puede hacer una pausa con esta mano, sostener un hilo mientras tiembla el otro hilo, pero es que este movimiento que uno consigue tejiendo con aguja de crochet o de hecho con dos agujas, porque también es un movimiento repetitivo muy parecido cuando uno trabaja con dos agujas, solamente se consigue trabajando crochet o dos agujas. Usted no lo va a conseguir haciendo nudos de macramé. Entonces le decía yo, bueno, ¿y la gente por qué miente de esa forma para vender talleres o clases en sus talleres? Y yo decía, no, no puede decir que la única técnica que hace que uno trabaje con las dos manos al tiempo es el macramé, porque es una gran mentira. Entonces yo dentro de mí decía, pero ¿por qué? Porque alguien no le dice, no señora, está equivocada. Trabajar crochet, trabajar a dos agujas hace que usted tenga movimientos muy sincronizados, muy repetitivos, que obviamente hace que el cerebro completito de pie a cabeza trabaje. En mi caso, yo estoy hablando, yo estoy tejiendo, yo estoy sincronizada mente, voz, escucha, porque también escucho. Si en este momento mi hijo me pregunta algo, yo estoy ahí. Entonces yo digo, no, no tiene que ser solamente el hacer nudos de macramé. Y yo pensé comentarle y decirle, no señora, yo tejo crochet y yo le puedo decir a usted que yo trabajo todas las partes de mi cerebro perfectamente. Y yo, cállate, cállate, cállate. Y me callé. Y me callé. Me quedé calladita, no dije nada, porque pues es muy, muy feo, porque lo van a tomar es que está uno peleando. Y no, pues la idea era como que, no, no puede usted por debajear una técnica tan maravillosa como es el crochet en ganchillo de o dos agujas, porque yo estoy manejando mis dos manos. Mire, por eso corrí un poquito el dedo para que ustedes vean que esta mano jamás está quieta. Esta mano trabaja tanto como la que tiene el gancho. En mi caso, lo digo, en mi caso, yo no, yo tengo una habilidad maravillosa y es que mis dos manos las tengo que utilizar todo el tiempo. Yo no puedo decir, no, es que yo utilizo la mano derecha ya, y entonces esta que está aquí con este movimiento tan maravilloso repetitivo, ¿qué? ¿Cómo le llamamos a este movimiento? Entonces, sí, chicos, eso les cuento. Y yo, no, qué mal que diga que el macramé, solo hacer nudos de macramé, va a hacer que usted esté en constante uso de todas las partes del cerebro. Y yo, qué mal que está diciendo eso, porque la gente que sabe tejer dos agujas y con ganchillo sabe que no es así. Sabe que no es así porque uno utiliza realmente todo el cerebro cuando está tejiendo también crochet. Y de hecho uno tiene que tener mucha concentración, usted tiene que estar muy atento a lo que hace, al patrón, porque no es solamente tejer, usted tiene que estar pendiente al patrón, a lo que usted ve, a lo visual, usted tiene que estar atento a lo que usted ve, si tiene alguna lógica con lo que usted quiere terminar o con lo que usted está haciendo. Entonces fue muy chistoso. Dice Motetra. Hola, ¿qué número de aguja usas? La 1.75, esta. De hecho, me quedan unas pocas. Esta. Esta es la aguja que yo utilizo. 1.75. Miren. Exactamente esa. 1.75.
No, Motetra, esto es una variante. Esto es punto en relieve, que de hecho se puede trabajar también en crochet mosaico, o en crochet mosaico se usa mucho el punto en relieve, pero realmente la técnica Wayuu es esto: punto bajo, es un punto plano agarrando la pestaña de atrás y ya. Nosotros estamos haciendo un diseño diferente, nos gusta mucho recrear cosas diferentes, como para cambiar de ambiente, o sea, para no estar como que lo mismo de lo mismo, pero este punto en relieve es un punto alto, simplemente un punto alto largo de 3 sacadas, pero lo hacemos es por eso, como por cambiar, pero realmente la técnica Wayuu se compone sí de puntos altos. Para hacer los susú se usa el punto alto, no en relieve, punto alto plano normal. Y para hacer estas mochilas como esta, solo punto bajo, agarrando la pestañita de atrás, haciendo cambio de color, pero sin tener que hacer lazada, o sea que punto bajo y ya. Nada de hacer lazada. Nosotros estamos acá en esta bolsita, una de las pocas que hemos hecho con punto de relieve, pero lo que yo le digo, porque estamos inventándonos, nos inventamos todo el tiempo, nos estamos reinventando y nos gusta hacer proyectos que para nada sean aburridos, sino antes al contrario, que necesiten que necesiten demasiadas como creatividad, como que otras cosas, como enfocarnos en otras cosas y que no sea lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Entonces sí tratamos de que sea de verdad genial hacer cositas diferentes. Aunque la técnica Wayuu es suficiente para hacer 1001 cosas, porque eso sí me encanta. La técnica Wayuu para mí es la más completa en el caso de que si quieres variedad. O sea, no voy a decir lo que hizo la compañera. Ay, no, es que es la mejor técnica para que trabaje todo el cerebro. No, pero sí es muy bueno, chicas, la técnica Wayuu, porque sí tenemos que manejar todo, o sea, el entender un patrón, el entender perfectamente el cambio de color. Aprendemos demasiado a hacer combinación en color. Uy, me encanta esta técnica porque usted tiene que tener de verdad mucha creatividad para los cambios de color, para combinar los colores. No se cansa uno jamás. De hecho, yo decía mucho, ay no, hay gente que combina los colores terribles. Y ahora pues que estamos acá en Bogotá, que no es el mismo ambiente de México, que en México pues digamos, no sé, sentía yo que la combinación de color era otra, de pronto por la gama de colores que yo conseguía allá. Me doy cuenta que no hay combinación mala. Hay unas mejores que otras más acertadas, pero no hay combinación mala. Nosotros aquí hemos combinado unas cosas que yo digo, santo Dios, ¿qué va a salir? No, perfecto, hermoso. La técnica Wayuu es una de las técnicas que ayuda a eso, a que no encontremos combinaciones malas, sino que realmente sea como bastante. Profe, al crochet se le asemeja a la meditación. Víctor, la gente que no habla tanto como yo, sí. La gente que está como yo, con 20.000 cosas en la cabeza, está duro para llegar al punto de meditación. Pero la gente que de verdad se sienta en silencio a tejer, o con una música suave, con una música que le dé armonía, que le dé una concentración profunda, sí. Si alcanzan a un punto de meditación maravilloso. Yo no, yo la verdad tengo que tener Alexa prendida, aparte tengo que tener el celular, aparte estoy contándole a mi esposo alguna chocoaventura, aparte estoy pensando en qué voy a hacer de comer. Entonces, en mi caso, como meditación, está duro. Pero sí, sí es un punto importante. Acá ya metí el fucsia, para encontrar un nivel de meditación largo, alto, que en mi caso es duro, muchachas. Dice mi esposo, ¿y usted entendió? Y yo, sí. Y él empieza, mire que salió una serie nueva, yo ya me la vi, pero si usted era haciendo otra cosa, como, y yo, sí, se trata de esto, eso. No, de verdad, y yo sí. Y yo le cuento la película, la historia completa, porque yo estoy en 20 cosas al tiempo. Entonces, pero sí, claro, la gente que logra concentrarse en un solo tema, sí alcanza un punto de meditación maravilloso. Yo en mi caso creo que ya
ya estoy más allá del bien y el mal con lo de la meditación, porque no. Es que la gente me dice, usted habla mucho y yo, muchachas, y si yo no hablara tanto, ¿para qué voy a hacer un en vivo? Yo para mover las manos las puedo mover sin necesidad de hacer un en vivo. Yo tengo que estar en el en vivo para tener la oportunidad de trabajar y contar y preguntar y chismosear y quejarme y lo que sea que quiera hacer ahí. Pero sí es necesario. Para mí sí es necesario este punto de tejer y echar chisme. No veo como la opción de quedarme callada. No, o sea, no está entre mi lenguaje ni corporal, ni mental, ni físico, nada. O sea, el silencio no existe en mi vida y no tiene por qué existir en la vida de nadie, muchachas, pensando en que nosotras aquí, este es dorado, pero acá me aparecen dos lilas. Ah, bueno, hago un punto bajo acá y los dos lilas encima. Chicos, terminé vuelta 12. Vamos a empezar la 13 y les voy a leer qué vamos a hacer en la 13. Voy a subir el gancho porque cada vez estamos más perdidos. Yo doy por hecho que podemos empezar o decir que estamos empezando acá donde están los dorados, como para no quedarnos tan perdidos. ¿Listo? Aquí voy a empezar la vuelta 13 y se las leo ahorita cuando llegue a la mitad y que ustedes puedan repetir exactamente eso como tarea. ¿Listo? Pero sí, chicas, yo me relajo es mucho, eso sí lo sé, que si tengo, por ejemplo, dolorcito de cabeza y me pongo a tejer, adiós dolor de cabeza. Si tengo como cansancio, como sueño y me siento a tejer, adiós cansancio. Yo no sé qué es cansancio en la cuestión de que si me pongo a tejer. Eso sí, si estoy por ahí en otra cosa, ay, no estoy cansada y me siento a tejer, no que estaba cansada, sí, pues estaba cansada de otra cosa, no de tejer. Entonces, para eso sí me ha funcionado mucho, pero para quedarme callada, no. Dice mi esposo, póngase a tejer y yo, yo me le río porque él a veces lo dice, es como para que me quede un poquito calladita y tranquila y yo no, pues, o sea, tejiendo o sin tejer, me queda tiempo de todo, hasta de pelear, muchachas. Pero sí, sí es genial, la verdad me parece genial el tejido. De pronto ya tanta costumbre de estar tejiendo tan eh, normal que lo veo yo, tan natural que me fluye que simplemente me pongo a tejer y ya. No es como que tenga que hacer ningún esfuerzo para concentrarme, no. Esta es la vuelta 13, chicos. Y miren, otro corazón terminado. ¿Cuándo habían visto corazones tan rarísimos ustedes? Miren. Eso, no, pues miren. Corazones extrañamente raros. Listo. Hola, señora Rebeca, buenas noches, bienvenida. Acá voy a hacer dos doraditos y listo. Para dos doraditos y listo. Este corazón ya queda terminado. En la otra vuelta lo pasamos con, con dorado. Ningún dorado, un poquito, porque este corazón, esto es un corazón nuevo que está creciendo. Yo por eso les dije, eso salen corazones por todos lados. Entonces, nos quedamos sin opciones. Dos lilas, una, dos lilas, que es esta vuelta. Y vamos a hacer todo fucsia. Todo fucsia. Uno. Acá dos puntos bajos y empieza punto en relieve. Punto en relieve. Punto bajo. Punto en relieve. Punto bajo. Punto en relieve. Punto bajo. Punto en relieve. Punto bajo.
Y acá encima de lila también toca punto bajo, porque si yo lo hago en relieve, tapo lila. ¡Ay, allá tumbé mi topochicho! No, Gillo, no se me vaya, que usted está muy lindo ahí. Quédese ahí, mi topochicho. Mira que tumbé todo. Ahí está mi Gillo. Eh, películas, es decir, las escucho y hablo sola. Ay, Natalia, yo también. Yo también tengo que comentar, me río. Y dice mi esposo, ¿qué pasa? Y yo, ay, no, 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 una bobada ahí. Yo me río, yo también hablo. Y yo, ay, no falta sino que este llegue, no falta sino que pase el otro. Yo también. Y yo hablo con la pantalla. Y yo, ay, no, no puedo creer que eso vaya a pasar. No puedo creer que pase. No sé. Ah, sí, yo también. Porque tenemos que tener la mente muy lúcida. Aunque parezca raro, uno hablando solo, la mente mantiene lúcida desde que usted hable. Desde que usted hable, no importa si le habla a la pared, le habla a una pantalla, no importa, pero hable. Que al menos el habla no la perdemos. Ay, muchachos, al menos no perdemos la posibilidad de hablar. Sí, yo también hago lo mismo. A la pantalla me quejo, me cambio. Dice Ana, hola Ana, ¿cómo estás? Alex, hola, bienvenida, bienvenido. Adelaida, buenas noches, bienvenida. Sí, yo también. Yo peleo, yo, ay, qué tonto, ay, pero ¿por qué hizo eso? Ay, pero no sé qué. Sí, muchachas. La vida es para disfrutarla y no, no nada, para seguir, para seguir, para seguir, para concentrarse en lo que queremos hacer, hacerlo bien, ya. Sí, muchachos. Yo también, películas, series, documentales en cantidades, pero en cantidades. O sea, yo busco y yo ya me la vi, ya me la vi, ya me la vi, ya me la vi. No, para encontrar algo que no me haya visto es muy complicado. Y acá seguimos. Punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve. ¿Sí ve? No hago nada diferente a repetir. Punto bajo, punto en relieve. Este es un punto en relieve. Y acá va un punto bajo extra. Entonces, 1, 2, 3 y uno extra para 4. Este corazón también está alcanzando un nivel alto en tamaño. Ya no falta mucho. Y acá 3 dorados y empieza un nuevo corazón. Es que son muchos, 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 muchos. 1, 2, 3 dorados y el corazón que empiezas con lila porque es la sombra del corazón. Entonces acá empieza con lila. Y nuevamente 3 dorados. Yo igual ya les leo, muchachos. No se me vayan a asustar que ustedes no se van a quedar ahí perdidos. Ah, no, acá no me queda sino para 2 dorados. Ah, es que claro, si me queda para 1, 2. 1, 2. Este es el tercero. Sí, voy a dejar solo 2 dorados. No importa que en la otra vuelta se tape. Hago un lila. Los fucsias, que ¿cuántos fucsias son? 1, 2, 3. Entonces son 2 fucsias. Un punto bajo y un punto en relieve. Listo. Un punto lila. Que sería esta vuelta. Sí, señor. Y acá todo fucsia. Punto bajo. Punto en relieve. A ver que si lo agarre.
punto bajo, punto en relieve, acá, esperen que ya, punto bajo, punto en relieve, y acá, sí señor, termino con 2 puntos. 1, 2, 3, porque resulta, sí, 2 sobre lila. Termino con 2 sobre lila. Listo. Ya vamos a hacer este que es lila. Y nos vamos con el del final. Este corazón del final tiene un corazón por dentro. Este es un corazón grande y tiene un corazón pequeño por dentro. Es muy curioso. Es muy curioso porque por dentro lleva punto relieve y también lleva punto plano. Entonces por eso se me hace muy curioso el diseño que lleva por dentro. Acá dejamos un solo punto lila para hacer corrido el rosa. Porque es grande este corazón rosa que está acá. Listo. Y vamos a hacerlo. Punto bajo. Punto en relieve. Punto bajo. Punto en relieve. Y acá dejo libre porque va, estoy en esta vuelta, sí, 2 lilas, pero no queda punto sobre punto. Entonces yo ahí que tengo que hacer, sí. Acá queda un lila sobre rosa y un lila sobre lila. Listo. Pero este que va acá fucsia ya empieza a quedar punto en relieve, pero solo uno, ¿no? Ay, voy a tumbar otra vez mi topochicho. Solo uno, porque hago este primero en relieve. Ahí. Y punto bajo sobre rosa. Y el lila queda corrido. Que sí va un punto lila, pero acá sobre este punto bajo rosa. Entonces voy acá y hago todo rosita y corremos los lilas. Hola Carmen, buenas noches. Adelaida, buenas noches. Como que se me volvieron los mensajes. Punto en relieve, porque me queda ahí el espacio para que sí sea en punto relieve. Punto bajo. Punto relieve. Me queda acá. Y vamos a hacer un punto bajo sobre lila y los 2 lilas corridos. ¿Listos? Acá 1 sobre lila y 1 sobre dorado. Y acá todo va dorado para terminar el corazón, como lo tejimos acá. A ver, señor Topollillo, quédese quieto. Como lo tejimos acá, mire, que pasamos todo dorado por encima. Entonces les voy a leer qué se hizo en la vuelta 13 y qué es lo que ustedes tienen que repetir cuando lleguen acá. Todo dorado pasando por encima del rosa. A mí acá me quedaron, no tienen que quedar la misma cantidad. Si a ella le quedan menos o más, no pasa nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 dorados. Y me quedaron 2 lilas, uno sobre rosa, uno sobre dorado. 2 fucsias, un punto en relieve, un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 lilas, 2 dorados, 2 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fucsias, que empezamos con 2 puntos bajos, punto de relieve, punto bajo, punto de relieve, hasta terminar con 2 fucsias, punto bajo, un lila,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 fucsias, que empezó punto en relieve, punto bajo, y acá termina con 4 fucsias, punto bajo. 3 dorados, un lila, 2 dorados, un lila, 2 fucsias, punto bajo, punto en relieve, un lila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fucsias, empezando punto bajo, punto en relieve, punto bajo, hasta terminar con 3 fucsias, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lilas, 1, 2, 3, 4 rosas, 2 lilas, 1, 2 fucsias, 1 lila, 1, 2, 3 rosas, 2 fucsias. Y acá pues ya sabemos que seguimos todo dorado, dejando acá un punto rosa para hacer los 2 lilas. Y repetir exactamente lo que les acabo de decir. La mochila no está muy alta, pero sí ya va creciendo bastante, muchachas. Se ve muy bonito. Los corazones que hemos terminado, me gusta mucho cómo se empiezan a ver, diferentes, hermosos. Vamos bien, vamos bien. Chicos, nos vemos mañana. Dios les bendiga, que descansen. Feliz noche. Nos vemos mañana para continuar.